El zumbido metálico del motor de la nave espacial reverberó por la cabina, un recordatorio constante del vasto vacío del espacio. El sol de la Tierra había desaparecido hacía tiempo en la oscuridad distante como un recuerdo ahora, y la vista fuera de las ventanas de la nave no era más que un campo interminable de estrellas. El capitán Eric Dalton se reclinó en la silla del piloto, sus ojos medio cerrados. Su nave, la Resolute, estaba en piloto automático, navegando el salto a la sede del Consejo Galáctico, donde le esperaba la siguiente etapa de su misión. Eric no estaba solo en este viaje, aunque a sus pies, cómodamente tendido en el frío suelo metálico de la cabina, estaba su pastor alemán Max. Max no era solo una mascota, era un compañero, un amigo leal que había estado con Eric en cada giro del destino desde sus días en la Tierra, incluso aquí, en el frío y estéril entorno del espacio profundo. La calidez y la presencia de Max hacían que las cosas se sintieran un poco más como en casa. Los grandes ojos marrones de Max se abrieron de golpe cuando un suave ping resonó en la cabina, una señal del sistema de alerta de proximidad de la nave. Eric se puso firme, su mano inmediatamente alcanzó los controles. «¿Qué pasa, amigo Eric?», murmuró mientras las orejas de Max se animaban. Los sensores de la nave indicaban que una pequeña nave se acercaba por el lado de estribor. No era una ocurrencia inusual aquí en las regiones sin ley del espacio. Pero la precaución siempre era la mejor política. Eric activó las comunicaciones de la nave y encendió las cámaras externas. La nave que se acercaba era elegante y metálica, claramente alienígena en diseño, pero no una que él reconociera de ninguna de las principales facciones galácticas. Era más pequeña que la Resolute, pero rápida, diseñada para la velocidad en lugar del combate. Antes de que Eric pudiera enviar un saludo, la calma de la nave entrante cobró vida. Una suave voz melódica llenó la cabina de atención. Nave Terán no identificada, solicitamos permiso para atracar, buscamos ayuda. Eric levantó una ceja. No era frecuente que escucharas a alguien aquí pidiendo ayuda tan directamente. La cabeza de Max inclinó su cola golpeando una vez contra el suelo. Bueno, Max, parece que tenemos compañía. Las abrazaderas de acoplamiento silbaron cuando la pequeña nave alienígena se enganchó al lado de la Resolute y la esclusa de aire comenzó su ciclo de presurización. Eric se quedó junto a la puerta, Max a su lado esperando. Su mano flotaba cerca de su arma, aunque prefería resolver las cosas sin violencia. En las profundidades del espacio la confianza era un bien escaso. La esclusa de aire se abrió con un silbido y lo primero que vio Eric fue la figura de una joven de apariencia inconfundiblemente alienígena. Su piel era de un profundo tono violeta suave y brillaba débilmente bajo las luces artificiales de la nave. Sus ojos eran grandes, almendrados y relucientes de plata, y su cabello negro como el vacío fluía en patrones intrincados por su espalda. Vestía un traje ajustado de material plateado que brillaba como el agua, y aunque era alta, su postura era incierta, casi vacilante. Eric levantó una mano en señal de saludo, haciendo su mejor esfuerzo para parecer no amenazante. Bienvenido a bordo de la Resolución. Nombre Eric Dalton. ¿Cuál es el problema? La chica alienígena parpadeó, su mirada pasando de Eric a Max. Sus ojos plateados se abrieron de par en par con alarma. Dio un paso atrás, sus manos temblorosas mientras señalaba directamente a Max por las estrellas. ¿Qué es ese monstruo? Eric miró a Max, que estaba sentado obedientemente a su lado, lengua recostado en un jadeo amistoso. No pudo evitar reírse entre dientes. Eso es solo el terror inicial de mi perro. La chica alienígena pareció disminuir mientras procesaba las palabras de Eric, aunque sus ojos permanecieron fijos en Max, abiertos con incredulidad. «Perro», repitió la palabra extraño y desconocido con su acento melódico. Dio un paso cauteloso hacia adelante, su mano agarraba un pequeño dispositivo metálico en su cinturón, tal vez un arma o algún tipo de herramienta defensiva. En mi mundo, criaturas como esta son monstruos de nuestras pesadillas, bestias de leyenda. Eric se arrodilló junto a Max, rascándole al perro detrás de las orejas, mientras que en la Tierra es solo un perro normal, el mejor amigo que podrías pedir. Max, sintiendo la inquietud de los alienígenas, dio un ladrido amistoso y meneó la cola. La chica se estremeció ante el sonido, pero no se retiró más. Eric se puso de pie extendiendo una mano hacia ella. Entonces, ¿cómo te llamas? Dudó por un momento, claramente insegura de si confiar en él, pero finalmente respondió: soy una Lara del pueblo Nerán. Nan.
No puedo decir que haya conocido a uno de tu especie antes. ¿Qué te trae a este rincón de la galaxia? La mirada de Aura se desvió hacia el suelo, su expresión se oscureció. Estoy en problemas. Mi nave estaba atacado por mercenarios mientras estaba en camino al Consejo Galáctico. Desactivaron mis motores y apenas logré escapar. Detecté tu nave cerca y esperé. Esperaba que pudieras ayudarme. Eric frunció el ceño. El espacio estaba lleno de peligros, pero los mercenarios que apuntaban a una nave nuriana eran audaces. Las viejas abuelas eran conocidas por su diplomacia e influencia comercial en toda la galaxia. Difícilmente el tipo de personas de las que quisieras enemistarte. Has venido al lugar correcto. Eric dijo, echaré un vistazo a tu nave y veré qué puedo hacer. Puedes quedarte a bordo del Resolute hasta que lo averigüemos. Los ojos de Aa se suavizaron con gratitud, aunque todavía parpadeaban nerviosamente hacia Max cada pocos segundos. Gracias, pero sobre tu perro. Eric se rió entre dientes de nuevo. No te preocupes, no morderá a Max. Tiene más sentido común que la mayoría de la gente que he conocido. Es amigable. Max, como si sintiera la oportunidad de demostrar su valía, dio unas palmaditas hacia adelante y se sentó directamente frente a Aara, mirándola con sus grandes ojos marrones. Su cola se movió por el suelo como una escoba. Aara se congeló, su cuerpo se tensó. Mientras el perro la miraba fijamente, pero Max no se movió, simplemente esperó, con la lengua afuera de esa manera tonta y feliz que solo los perros podían manejar. Eric le dio un asentimiento alentador. Adelante, acaricialo. ¿Verás? Aara tragó saliva con dificultad, extendiendo una mano temblorosa hacia Max. Dudó por un momento y luego le tocó la cabeza suavemente. Max inmediatamente se inclinó hacia su mano. Su cola se movía más rápido. Los ojos de Aa se abrieron de sorpresa. Es suave, ¿ves? No es un monstruo, solo un gran blando. La expresión de Aa cambió del miedo a algo cercano al asombro. Se arrodilló con más confianza esta vez y acarició el pelaje de Max. Sus dedos violetas se movieron a través del grueso pelaje. Max por su parte estaba disfrutando enormemente de la atención. Aera miró a Eric. Sus ojos plateados brillaban de asombro. Nunca me había encontrado con una criatura como esta. Me dijeron que los depredadores de la tierra eran peligrosos. Pero este no se parece a nada que haya visto. Eric sonrió. Sí, los perros son algo especial, pero volvamos a tu nave, revisaré los daños y veré si podemos hacer que regreses a tu camino. Los dos, junto con Max, que lo seguía de cerca, se dirigieron a la bahía de atraque donde estaba acoplada la nave de Aar. Era una nave elegante y aerodinámica, claramente diseñada para la velocidad y el sigilo, pero estaba en mal estado, su HLE quemado en varias secciones, visiblemente dañado por el fuego de las armas. Eric silbó mientras inspeccionaba los restos. Parece que realmente hicieron un número en tu nave. Aura estaba a su lado, su expresión tensa. Estaba en una misión diplomática llevando información confidencial. Creo que contrataron a los mercenarios para interceptarme y robar los datos que explican por qué fueron tan agresivos. Eric murmuró, echemos un vistazo al núcleo de tu motor. Si es solo una cuestión de reparaciones, podemos hacer que vuelva a funcionar. Los dos trabajaron juntos con Eric examinando los sistemas de la nave y Aera guiándolo a través de los aspectos más complejos de la tecnología NAN. Más se quedó cerca vagando por la bahía de atraque, pero siempre vigilando a Aera, que poco a poco se había sentido más cómoda con su presencia a medida que pasaban las horas. Eric comenzó a ver el alcance del daño. Los motores se habían visto gravemente comprometidos y varios sistemas clave estaban completamente fuera de línea. Tomaría más que solo un trabajo de parche para que la nave vuelva a estar en condiciones espaciales bueno, dijo Eric limpiándose las manos con un trapo. La buena noticia es que podemos arreglar esto, la mala noticia es que va a tomar un tiempo. Aera frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo? Depende de si puedo conseguir algunas piezas del Consejo Galáctico.
Cuando lleguemos tal vez unos días, pero hasta entonces estás atascado con nosotros. Ahara miró a Max, que estaba holgazaneando perezosamente junto a la entrada de la bahía de atraque. Supongo que ese no es el peor destino. Eric sonrió. Confía en mí, una vez que te acostumbras a él. Max, te cae bien. Esa noche los tres se reunieron en el área común de la nave. Eric había preparado una comida sencilla, raciones y comida rehidratada, nada glamoroso, pero fue suficiente para mantenerlos en marcha. Ahara se sentó frente a él en la mesa pequeña, su postura más relajada ahora que había tenido algo de tiempo para adaptarse a su extraño nuevo entorno. Así que mencionaste que estabas en una misión diplomática, dijo Eric, tomando un bocado de su comida. Pensando en contarme más sobre lo que llevabas. Ahara dudó por un momento y luego suspiró. Supongo que no tiene sentido ocultarlo ahora. Estaba transportando información clasificada, evidencia de un complot dentro del Consejo Galáctico para socavar varios acuerdos comerciales. Si esta información cayera en las manos equivocadas, podría desestabilizar sectores enteros de la galaxia. Eric se reclinó en su silla frunciendo el ceño. Suena como si tuvieras un objetivo en tu espalda, sí, dijo suavemente, y creo que esos mercenarios no se detendrán hasta que tengan lo que buscan. Eric miró a Max, que dormitaba pacíficamente a sus pies. Bueno, me tienes a mí y a Max aquí, los mantendremos a salvo hasta que podamos encontrar algo. Ahara sonrió, aunque estaba teñida de preocupación. Gracias, Eric, pero me temo que protegerme puede ponerte en peligro. También el peligro no es nada nuevo para mí, dijo Eric, mostrando una sonrisa tranquilizadora. Además, Max aquí es un buen juez de carácter. Si confía en ti, entonces confío en ti. Max se movió al oír su nombre, bostezando y estirando las piernas antes de reanudar su siesta. Ahara lo miró. Sus ojos plateados suaves con una mezcla de diversión y afecto. Uterán son extraños que usó en mi mundo. Una criatura como esa sería temida. Pero aquí está tu protector. Eric rió entre dientes. Sí. Bueno, la Tierra es un lugar extraño, pero tenemos un dicho, un perro como el mejor amigo del hombre. Max ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y nunca he conocido a nadie más leal. Ahara pareció reflexionar sobre esto por un momento, su mirada distante. Luego miró a Eric, su expresión seria. He estado sola durante mucho tiempo, viajando por las estrellas sin compañeros ni amigos. Quizás es hora de que aprenda de tu ejemplo. Eric levantó una ceja. ¿Estás diciendo que quieres quedarte con nosotros por ahora? Respondió, una pequeña sonrisa tirando de sus labios, hasta que llegamos al Consejo Galáctico. Eric sonrió. Suena como un plan. Bienvenida a la tripulación Alara. Los días pasaron rápidamente mientras trabajaban en la reparación de la nave de Aar. Eric y Ahara cayeron en una rutina fácil, compartiendo comidas e historias sobre sus respectivos mundos mientras Max les hacía compañía con su lealtad siempre presente. Ahara se había encariñado cada vez más con Max y, aunque al principio le había aterrorizado, ahora encontraba su presencia reconfortante. Había algo en la forma en que Max siempre parecía saber cuando se sentía insegura, apoyando su cabeza en su regazo o acariciando su mano, que hacía que el vasto vacío del espacio se sintiera menos solitario. Mientras se acercaban a la sede del Consejo Galáctico, aunque el peso de la misión de Aar comenzó a presionarlos a todos, Eric se sentó en los controles mirando la enorme y brillante estación que flotaba en la distancia, una extensa estructura de vidrio y acero donde se reunían representantes de todos los rincones de la galaxia. Era un lugar de diplomacia, pero también un lugar de secretos y planes. Ahara estaba de pie a su lado, su expresión tensa. Tendré que hacer mi informe tan pronto como atraquemos. El consejo debe ser informado del complot. Eric asintió. Me quedaré cerca si esos mercenarios aparecen de nuevo. Tendrán que pasar por mí y Max. Ahara sonrió, aunque su preocupación permaneció. Sé que me protegerás. Pero me temo que esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Cuando el Resolute atracó en el Consejo Galáctico, el trío desembarcó y entró en los grandes salones de la estación. Ahara caminó adelante, su misión clara en su mente, pero Eric y Max se quedaron cerca. No tuvieron que esperar mucho antes de que llegaran los problemas. Un grupo de mercenarios armados, sus rostros ocultos detrás de máscaras metálicas, aparecieron de las sombras de los pasillos de la estación. Eric maldijo en voz baja, sacando su blaster y poniéndose delante de Yara. Parece que nos rastrearon, murmuró. Max gruñó, su postura tensa mientras se posicionaba entre los mercenarios y Ahara los
Mercenarios miraron al perro con cansancio. Claramente no estaban familiarizados con la criatura, pero no estaban dispuestos a correr ningún riesgo. Uno de ellos, una figura alta con un modulador de voz que crujía como estática, dio un paso adelante. Danos, Anán, no queremos pelear. Eric sonrió. Me temo que vas a conseguir uno de todos modos. Los mercenarios levantaron sus armas, pero antes de que pudieran disparar, Max se lanzó hacia adelante con una velocidad y ferocidad que los tomó por sorpresa. Sus dientes al descubierto, saltó hacia el mercenario más cercano, tirándolo al suelo con un poderoso golpe. Los otros dudaron, sus armas vacilaron mientras se enfrentaban a la bestia gruñona. Eric aprovechó la oportunidad para disparar su blaster, eliminando a dos más antes de que pudieran reaccionar. El caos estalló en el pasillo, pero Max estaba en todas partes, lanzándose entre los mercenarios, desarmándolos con mordiscos rápidos a sus brazos y piernas. Su gran tamaño y fuerza lo convertían en una fuerza a tener en cuenta, y en cuestión de momentos los mercenarios restantes estaban incapacitados o huían aterrorizados. Eric retrocedió respirando agitadamente mientras el último de los mercenarios se alejaba cojeando. Max regresó a su lado jadeando pero ileso, moviendo la cola con orgullo. Ara lo miró con asombro, sus ojos muy abiertos mientras observaba la escena. Tu perro realmente es un protector. Eric rió entre dientes, rascando a Max detrás de los años. Te dije, mejor amigo que podías pedir. Ara sonrió, su miedo finalmente se alivió mientras miraba al perro que le había salvado la vida. Gracias, Max. Max ladró en respuesta como si comprendiera su gratitud. Un tenso silencio se apoderó del gran corredor de la estación del Consejo Galáctico. Los restos de la breve pero caótica batalla yacían esparcidos en el suelo. Pulido Blaster Burns quemaron las paredes, las armas yacían descartadas y las formas inconscientes del mercenario aún se retorcían ocasionalmente por la conmoción de la derrota. Eric enfundó su blaster, escaneando el área en busca de señales de refuerzos. Los mercenarios se retiró, pero no estaba dispuesto a bajar la guardia. Todavía Max, siempre alerta, permaneció a su lado, todavía gruñendo suavemente a las figuras que se retiraban. Max abajo. Eric dijo, su voz firme. Max, con una H final, se sentó pero mantuvo su mirada fija en el pasillo, frente a sus orejas, temblando como si esperara más problemas. Y Ara, todavía recuperando el aliento, puso una mano sobre la cabeza de Max, su piel violeta temblando ligeramente. Eso fue impresionante, no sabía que las criaturas de la Tierra fueran tan feroces. Max ha visto su parte justa de acción. Eric dijo con una leve sonrisa, más de lo que me gustaría. Veces los ojos plateados de Aa se lanzaron a las esquinas del pasillo buscando cualquier señal de más mercenarios. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo, su tono más agudo ahora la urgencia reemplazando el momento de asombro. Saben que estoy aquí, es solo cuestión de tiempo antes de que vengan más de ellos. Eric asintió, su expresión oscureciéndose. ¿Qué hay exactamente en esa información que llevas? ¿Por qué están tan desesperados por detenerte? Ara tragó saliva mirando hacia otro lado. Por un momento miró hacia el pasillo vacío, asegurándose de que no los estuvieran escuchando. Es más que solo acuerdos comerciales. Los datos que tengo exponen a miembros de alto rango del Consejo Galáctico involucrados en una vasta conspiración. Han estado saboteando conversaciones diplomáticas entre especies, creando conflictos para desestabilizar sectores mientras se benefician del caos. Eric dejó escapar un silbido bajo. No me extraña que te estén tirando todo. No sabía que tan profundo era hasta ahora. Admitió, su voz tensa por el miedo. Si no entrego estos datos al Consejo, cubrirán sus huellas e incontables mundos serán destrozados por la guerra. Eric consideró sus opciones. La estación del Consejo Galáctico se suponía que era un lugar de diplomacia y seguridad, pero si oficiales de alto rango estaban involucrados en esta conspiración, no podían confiar en nadie dentro de la estación. Necesitaban encontrar una manera de entregar la información directamente a alguien que actuara, a alguien que pudiera proteger a Aera y exponer la conspiración sin ser silenciado. Necesitaremos una ruta directa a alguien confiable en el Consejo, dijo Eric con la mente acelerada. ¿Tienes aliados aquí? Aara dudó y luego asintió. Hay un consejero de Vic, ha sido partidario de la diplomacia nerana durante años, creo que ayudaría. Pero tenemos que tener cuidado, si sospechan que está involucrado se moverán para eliminarlo también. Está bien, dijo Eric. Tendremos que alcanzarlo antes de que lleguen a nosotros. Max dejó escapar un gruñido bajo y tanto Eric como Aa giraron la cabeza para ver movimiento al final del pasillo. Más figuras se acercaban, sus pasos resonando por el pasillo. Estos estaban blindados, sus armas desenvainadas. Parece que aún no han terminado, murmuró Eric. Hora de moverse. Corrieron por los grandes pasillos de la estación,
sus pasos resonando en las paredes mientras corrían hacia las cámaras del consejo. Max se quedó cerca de Ahara, su cabeza giraba ante cada ruido, cada sombra, lista para defenderla en cualquier momento. Eric abrió el camino, zigzagueando por los laberínticos pasillos de la estación. Había estado en el Consejo Galáctico antes. Su trabajo como piloto independiente lo había llevado a varias partes de la galaxia y conocía bien estas estaciones diplomáticas. Pero esta vez había más en juego que nunca. Cuando doblaron una esquina, se encontraron en el corazón de la estación, una extensa central plaza llena de imponentes estatuas, cascadas de agua y representantes de docenas de especies moviéndose. Por sus asuntos diplomáticos, el contraste entre el caos del que acababan de huir y la escena pacífica que se avecinaba era discordante. «Tenemos que mantenernos agachados», susurró Eric tirando de Ahara hacia las sombras cerca de una de las estatuas. «Si nos ven aquí afuera, se acabó el juego». Los ojos de Yar se movieron nerviosamente por la plaza. «Estamos cerca». «La oficina del consejero Deck está en el ala este». Eric asintió, pero antes de que pudieran moverse de nuevo, las orejas de Max se animaron y dejó escapar un gruñido de advertencia bajo. Eric siguió la mirada de Max y vio a un grupo de mercenarios entrando a la plaza desde el lado opuesto. Sus ojos escaneando a la multitud. «No tenemos tiempo para ser sutiles», dijo Eric haciendo una mueca. «Max, quédate con Alara, crearé una distracción antes de que Ahara pudiera protestar». Eric salió disparado de las sombras moviéndose rápidamente hacia la fuente en el centro de la plaza. Saltó sobre el borde, aterrizando en el agua con un chapoteo que inmediatamente llamó la atención de los mercenarios. «¡Hey!», gritó Eric agitando los brazos buscándome. Los mercenarios se giraron como uno solo, alzando sus armas y sin dudarlo cargaron hacia él. Eric sonrió sabiendo que tenía a Ahara y Max unos preciosos segundos. Se agachó detrás de la fuente cuando el primer disparo de Blaster pasó silbando junto a su oreja y cayó al agua. Él respondió manteniéndose agachado mientras los mercenarios avanzaban. La plaza estalló en caos. Diplomáticos y traidores se dispersaron en todas direcciones mientras el sonido de los disparos resonaba por el gran salón. Mientras tanto, Ahara se agachó en las sombras. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró a Max, que esperaba pacientemente a su lado. Su mirada se fijó en Eric y los mercenarios por un momento. Dudó si debía correr y dejar que Eric se encargara de los mercenarios solo o si debía intentar ayudarlo. Max emitió un suave gemido como si sintiera su indecisión. Ayara miró sus profundos ojos marrones y encontró una inesperada sensación de calma allí. Nunca había conocido a una criatura como él, tan leal, tan intrépido y sin embargo, se dio cuenta de que Max no solo estaba esperando a que Eric regresara, estaba esperando su decisión. «Nos vamos». Lara susurró su voz. Apenas audible. «Quédate cerca con Max a su lado». Alara se deslizó entre la multitud moviéndose tan rápido y silenciosamente como pudo. Se abrieron paso entre los diplomáticos en pánico y los traidores evitando a los mercenarios que todavía estaban concentrados en Eric. Podía escuchar los disparos en la distancia, pero no se detuvo. Tenían que llegar al consejero Deck. Ahara y Max llegaron al este con las grandes puertas de la oficina del consejero Derry. «Adelante», dudó solo un momento y luego presionó su mano contra el panel de control. Las puertas se abrieron con un suave silbido, revelando una gran oficina decorada con profusión, bañada por la luz dorada del sol artificial de la estación. El consejero Deck estaba de pie junto a la gran ventana que daba a la estación. Su figura alta y elegante se recortaba contra la luz. Se giró cuando Ahara entró. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Ahara», dijo, su voz profunda y resonante, «¿qué estás haciendo aquí? Pensé que tu misión se había visto comprometida». Interrumpió su voz, urgente. «Los mercenarios me persiguen. Tengo los datos. Pero debemos actuar rápidamente. Hay una conspiración dentro del consejo y están tratando de evitar que la exponga». La expresión de Debbie se oscureció. «Una conspiración, no hay tiempo para explicarlo todo», dijo Ahara. Su respiración se aceleró. «Pero necesito tu ayuda.
Necesitamos obtener esta información antes de que sea demasiado tarde. Devik asintió lentamente, su mente trabajando en las posibilidades. Siempre ha sido confiable. Yara, si dices que hay una amenaza para el consejo, te ayudaré, pero necesitamos muévete con cuidado. Si lo hacemos público demasiado rápido nos silenciarán antes de que podamos actuar. El corazón de Hila se aceleró, pero sabía que Dec tenía razón. ¿Qué deberíamos hacer? Tendremos que reunir pruebas y aliados, dijo DSK con voz tranquila y mesurada. Hay otros dentro del consejo que nos apoyarían, pero debemos movernos sigilosamente sin levantar sospechas. Te daré acceso a los sistemas seguros del consejo, desde allí podemos exponer la conspiración. Ahara asintió sintiendo una oleada de esperanza. Aún no estaban fuera de peligro, pero con la ayuda de Debbie tenían una oportunidad de luchar. Max, sintiendo la tensión en la habitación, soltó un suave gruñido. Sus ojos se enfocaron en la puerta. El estómago de Alara se apretó. Los mercenarios no estarían muy lejos. Tenemos que darnos prisa, dijo mirando a Devik. Ya vienen. Devik se movió rápidamente a la consola en su escritorio, ingresando una serie de comandos. Las paredes de la oficina brillaron cuando un escudo protector se activó sellándolos dentro de la habitación. Por el momento no retendría a los mercenarios para siempre, pero les daría algo de tiempo empezar a descargar los datos dijo haciendo un gesto a Ahara. Los detendré. El gruñido de Max se profundizó y Ahara escuchó el sonido distintivo de pasos acercándose a la oficina. Trabajó rápidamente. Sus dedos volaron por la consola mientras cargaba la información de su dispositivo en el sistema de seguridad del consejo. La puerta detrás de ellos tembló cuando llegaron los mercenarios. Golpeando la barrera protectora, Deke se mantuvo erguido, su mano flotando sobre un arma oculta incorporada al costado de su escritorio. Quédate cerca de la consola, le dijo a Ahara, su voz firme, yo me encargaré de ellos. El corazón de Ahar latía con fuerza mientras trabajaba. La tensión en la habitación era densa y sofocante, pero confiaba en Dee y confiaba en Max. El perro había demostrado su valía una y otra vez y sabía que no dejaría que nada le sucediera. Cuando los mercenarios atravesaron la barrera, la habitación estalló en caos una vez más. Afuera, Eric todavía estaba enfrascado en la batalla, cubriéndose detrás de un pilar de mármol en la plaza mientras el fuego de Blaster llovía a su alrededor. Sus calls crepitaron en su oído. La voz de Eric Ahar sonó. Estamos en la oficina de la consejera Debbie. Tengo los datos cargándose. Pero estamos bajo ataque. Eric apretó los dientes. Agárrate fuerte. Voy. Con un último estallido de energía derribó a los mercenarios restantes enviándolos a huir a las sombras de la estación. Corrió hacia el ala, su blaster listo esperando no ser demasiado tarde. Cuando llegó las puertas de la oficina de Dee se abrieron de golpe y los sonidos de una feroz lucha resonaron desde adentro sin dudarlo. Eric irrumpió en la habitación, su blaster levantado. Deke se estaba defendiendo contra los mercenarios, su arma disparando con precisión, pero había demasiados. Max estaba en el meollo del asunto. Sus mandíbulas se cerraron sobre uno de los atacantes mientras Ahara terminaba frenéticamente la carga en la consola. Eric, Ahara gritó con voz temblorosa, casi lo tengo. Solo unos segundos más. Eric entró en acción disparando a los mercenarios y eliminando a dos de ellos con disparos rápidos. Max, implacable como siempre, atravesó a los atacantes restantes, su poderoso cuerpo un borrón de movimiento. Finalmente, con una última pulsación de tecla, Ahara completó la carga. Los datos fueron enviados. La conspiración fue expuesta. Deb, respirando pesadamente pero ileso, bajó su arma. Está hecho. Ahara dejó escapar un suspiro tembloroso apoyándose en la consola para apoyarse. Max, su trabajo completo, regresó a su lado jadeando pero victorioso. Eric enfundó su blaster caminando hacia Ahara con una sonrisa. No está mal para un perro. Ahara sonrió débilmente colocando una mano sobre la cabeza de Max. No está nada mal. Mientras el caos se calmaba y los mercenarios eran puestos bajo custodia por las fuerzas de seguridad de la estación, el Consejo Galáctico comenzó a desentrañar la vasta conspiración que había amenazado con desestabilizar la galaxia. Gracias a la valentía de Aura y la ayuda de sus improbables aliados teranos, la galaxia se salvó del borde de la guerra. Eric se quedó junto a la bahía de atraque observando cómo Alara se preparaba para abordar su nave ahora reparada. Max se sentó a su lado, sus orejas se pusieron alerta mientras observaba a Aura. ¿Estás segura de que quieres volver ahí fuera?
Eric preguntó. Siempre puedes quedarte, Max, y no me importaría la compañía. Ara sonrió, sus ojos plateados brillando tentador, pero todavía hay trabajo por hacer. Además, añadió mirando a Max, tengo la sensación de que los caminos se cruzarán de nuevo. Eric sonrió, te lo juro por eso. Con un último asentimiento, abordó su nave y momentos después despegó desapareciendo en la vasta extensión del espacio. Eric miró a Max, quien ladró suavemente como si sintiera lo que vendría después. Está bien, amigo, dijo Eric. Max erizado, es pelaje, veamos a dónde nos llevan las estrellas después. Y con eso el Resolute puso rumbo a su próxima aventura, porque en una galaxia llena de peligros y maravillas Eric, Max y sus nuevos amigos siempre estarían listos para lo que se les presentara.